días. Son las 6 de la mañana de este martes 17 de junio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que discutiremos con ustedes en las próximas horas. El Comité Político del Centro Democrático discutirá hoy la declaratoria y los alcances de la oposición al gobierno de Santos. Es una cuestión fundamental. Una democracia necesita gobierno, que éste no la tiene. Esto es el desgobierno institucionalizado. Y necesita oposición. La oposición no le puede faltar al país. No solamente para intervenir como notario y contradictor legítimo de lo que hace el gobierno en contra de los postulados que pregona la oposición, sino también, y es cosa fundamental en la oposición, para ser alternativa de poder. El Centro Democrático no le fallará al país. La izquierda también está en la oposición y se declara como tal. Hasta Clara López nos parece que se fue para el Polo Democrático para la reunión y la pasó muy mal doña Clara López por su adhesión al gobierno de Santos. Y no tuvo más remedio que decir que haría una oposición, pero esta inteligente. ¿Y de qué oposición se trata, doña Clara? Usted se perdió por los vericuetos del santismo en unas horas para sacar una publicidad impúdica donde se desdecía de todo lo que había dicho, donde contradecía toda su campaña presidencial. ¿Detrás de qué? No sabemos. Detrás de apoyar unas elecciones tan tristes como las que tuvieron lugar este 15 de junio. Y ahora sí, se declara en la oposición. A usted definitivamente, ¿quién la sigue, doña Clara? El Polo Democrático, expresado en la opinión del senador Robledo, ha sido perfectamente coherente y sólido. Estamos en la oposición. Y en la oposición nos quedamos. Doña Clara López estuvo también en el gobierno un ratico, volvió y ahora está en la oposición. Santos, el que ya no es candidato sino presidente y presidente reelecto, invita a la paz como si se tratara de una piñata. Vengan, vengan todos a la paz. Habrá música y habrá paseo y habrá baile. Vengan a la paz. A ver, presidente, ¿por qué no se vuelve serio y por qué no nos dice a cuál paz es a la que nos invita? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que constituyen un proceso de paz? Usted hizo de estos personajes los más importantes en la política colombiana. Ya le van a pasar la cuenta. Ya se la está pasando la costa, ya se la está pasando el Valle del Cauca, todos le pasan la cuenta por el respaldo que le dieron en las elecciones, es decir, por la manera como aplicaron la mermelada, el dinero de todos los colombianos a captar voluntades. Entonces ahora falta la cuenta de cobro de las FARC, pero que le llega, le llega. Horas extras, recargo nocturno, pensiones, salud, jornada de 8 horas en los colegios, regalías para las regiones, justicia, inversión en el campo, renacimiento de la industria. A cumplir, señor Santos. Usted no tiene la disculpa de que se va a posesionar, está posesionado. A cumplir. El país espera que empiece inmediatamente a cumplir su largo recetario de promesas electorales. Venezuela, el caos económico. Le hemos seguido la pista hace mucho tiempo al desenvolvimiento de la economía venezolana, a la manera como se destruye la riqueza del país más rico de América Latina y uno de los más ricos del mundo, vuelto pedazos, convertido en jirones, en tiras de piel, cadáveres de cosas. La economía venezolana. Ahora Maduro está enfrentado a una nueva devaluación, que también será insuficiente, porque es que el bolívar en la calle anda por lo menos
a 80 bolívares por un dólar, o el dólar anda en la calle a 80 bolívares, y usted tiene unos tipos de cambio de 6, otros tipos de cambio de 11, otros tipos de cambio de 50, la corrupción. Si se han enriquecido sus válidos y favoritos en el último tiempo con este sistema de cambios múltiples que siempre es un caldo de cultivo para la corrupción, ahora sí están haciendo su agosto de verdad, por cuenta de un pueblo que no encuentra qué comer en los supermercados, por cuenta de un pueblo que se mata en las calles con los índices de inseguridad más dramáticos del mundo entero, en parte por un factor de pobreza, de desesperación, de angustia, de falta de trabajo. Señor Maduro, ese es su legado para Venezuela. Y el de la señora Kirchner también está claro. Ayer les dábamos como anticipo la noticia de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había rechazado la petición de Argentina para impedir que unos tomadores de bonos muy pertinaces siguieran embargando a la Argentina. Ayer quedó cerrado definitivamente el caso en la justicia norteamericana. La Argentina no tiene razón. Es embargable. Sus bienes son embargables. Lo que le espera a la Argentina es un default. Los países más ricos de América Latina, Venezuela y Argentina, convertidos en esto que estamos viendo. Y para allá nos llevan a nosotros. Para allá nos llevan, para un sistema similar, parecido. Dejamos pasar la más grande bonanza y quedó en nada. De eso no quedó nada. ¿Qué quedó de los precios del petróleo por encima de $100? Con 1 millón de barriles diarios instalados en producción que dejó el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué quedó de los precios fabulosos del carbón? ¿Qué quedó de todo aquello? Nada, nada. Mermelada para los corruptos. Rusia cierra tubo del gas a Ucrania. Estamos en un problema inmenso porque el desabastecimiento puede llegar en cualquier momento y estamos ahora en verano, pero a la hora del invierno el desabastecimiento en gas de Ucrania puede ser catastrófico. No hubo acuerdo en las negociaciones y Rusia cerró el tubo y dejó a un país entero sin gas. La guerra en Irak. Los yihadistas sunistas avanzan. Irán y los Estados Unidos prometen apoyar a Irak. Y a todas estas, ¿qué dicen Rusia y China? Están como callados, están como silenciosos, no se han manifestado. ¿Qué va a pasar? La guerra en Irak afecta a los mercados. Aquí se dice que está afectando el precio del dólar y que por eso el dólar empezó a subir. Ay, Dios mío, 10 pesitos subió el dólar ayer. La guerra en Irak. Pero aquí en Colombia cayeron la producción industrial en abril y cayó también la producción de gas. Ya tuvimos las buenas noticias del primer trimestre, un crecimiento gigantesco, movido por los desembolsos que hizo el ministro Cárdenas para la mermelada. La corrupción a toda marcha, la que no vio el señor Figueres. Bastante agresivo y bastante grosero el señor Figueres, aquí en Colombia, donde se lo manda de observador y debe guardar por lo menos los modales y el respeto a la oposición. Le metió semejante insultada al presidente Uribe y dijo que sus denuncias eran desproporcionadas, porque la registraduría actuó con una celeridad pasmosa. Vamos a examinar esa celeridad. Vamos a ver si en los minutos en los que tuvo la Contraloría para dar informaciones, primero de 1.600.000 votos y después de 4.400.000, es físicamente posible que eso ocurra, o si ya el sistema estaba envenenado. Severa caída de las expectativas de inversión en Alemania.
del 35 al 29%, del 35 esperado al 29% real. El petróleo está estable por los lados de $106.50. Otras noticias. En Siria siguen las atrocidades. Ayer una comisión de observadores presenció cómo el régimen de Bashar al-Assad utilizaba bombas prohibidas por el derecho internacional humanitario en la ciudad de Alepo y asesinaba 35 personas. Y no pasa nada, porque Rusia no permite que pase nada. Boko Haram sigue asesinando más gente en Nigeria, católicos, como ayer en Kenia asesinaron 48 católicos. La violencia islámica contra los católicos en África, en el norte de África, está desatada. Y una noticia triste en el mundo del deporte. Michael Schumacher salió del coma, lo mandaron para su casa y salió del coma para presenciar su drama. Su situación es de extrema gravedad, su pronóstico es reservado, pero en el hospital ya no tienen que hacerlo. Se lo llevaron para su casa. Es el triste final de uno de los deportistas más grandes de finales del siglo XX. Y en Hoy en la Historia, probablemente en el año 1094, el mío Cid se toma la ciudad de Valencia. ¿Quién era el mío Cid? ¿Qué es lo que significa en la historia española? ¿Qué es lo que vale esa leyenda? El mundo de las leyendas en los pueblos, las leyendas y los mitos que alimentan el orgullo de una nación que todavía, de un pueblo que todavía no tiene hazañas propias de las cuales enorgullecerse. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, aquí en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, tras su reciente reelección, el presidente Juan Manuel Santos, usted lo decía, doctor Londoño, anunció en rueda de prensa que eliminará la figura de la reelección y ampliará el periodo presidencial. De modo que, haciendo gala de la incoherencia más descarada y después de haberse declarado acérrimo contradictor de la reelección, se hace reelegir y ahora decide cambiar las reglas del juego. Lo hizo en una rueda de prensa en la que también recordó algunas de las muchísimas promesas incumplidas que tiene ahí pendientes y que prometió llevar a cabo y que son muchas. Usted hacía ahora un recuento de algunas de ellas, como la reforma judicial, que supone la eliminación también del Consejo Superior de la Judicatura, despolitización de las altas cortes, imagínense todo lo que eso supone, extensión de la jornada escolar a 8 horas, gratuidad en las universidades públicas para los estratos 1 y 2, ampliación de la cobertura de la atención a la primera infancia a más de 2,5 millones de niños, potenciar los servicios de salud, ¿qué falta hace? Eliminación del servicio militar obligatorio, ¿recuerdan? Bueno, esa también es otra promesa. En definitiva, fueron tantas las promesas de campaña que yo creo que a este paso le va a tocar ampliar el periodo presidencial a 8 años más para cumplir una pequeña parte de todo lo prometido. ¿Creen ustedes que se cumplirán algunas de estas promesas? Pregunto. ¿O se quedarán precisamente en eso, en puras y simples promesas de campaña? ¿Qué hay detrás de la idea de acabar con la figura de la reelección? ¿No les parece de muy mal gusto criticar esa figura, usarla y después eliminarla? En caso de que se ampliara el periodo presidencial, ¿eso aplicaría para su actual presidencia? Quiero pensar que no, ¿verdad? Bueno, cualquiera pensaría lo mismo, pero con Santos cualquier cosa puede pasar. Es que está más o menos como Clara López. Va, viene, vuelve a ir. Lo de Clara López pues fue monumental. Acérrima contradictora del gobierno durante su campaña, le dijo a Santos lo que se le pasó por la imaginación, con muy buen estilo, pero le dijo cosas terribles, entre otras que iba a ser un fraude electoral inmenso y que iba a comprar votos y que una persona que compraba votos no podía ser presidente. Y después se volvió santista. ¿Y qué santista?
Y ahora, cuando enfrentó al Polo Democrático, se volvió otra vez opositora. Así está Santos con la reelección. Era enemigo de la figura, ahora aprovecha la figura y la maltrata y la despedaza y deja a los colombianos hasta la coronilla de la reelección por toda la porquería que hizo este gobierno para reelegirse, y entonces ahora sí dice que la reelección es mala y que hay que quitarla, pero eso sí Increíble. aumentando el periodo presidencial. Bueno, me parece, Montserrat, aquí dura esto unos días de discurso y unos días ayer viendo el canal RCN. Me pareció muy bueno que RCN se declare finalmente santista absoluto y total. Eso está bien, la gente tiene que declarar lo que es. Hizo un programa de una agresividad partidista brutal, pero pues está bien, esa es la contradicción, esa es la democracia, y si RCN Televisión por lo menos resuelve ser absolutamente santista y absolutamente antiuribista, está bien que lo diga, pero esas cosas pasan, Montserrat, eso ya termina, ya la elección concluyó de una manera nada satisfactoria. Al pueblo colombiano le llenó el alma de incertidumbres, de congojas, de dolores, pero hay que superarla. ¿Qué es lo que viene? Para los opositores, hacer oposición. Como dijo la señora Clara, oposición inteligente. Pues nadie propone una oposición torpe. Oposición profunda, seria, que le dé al país la pauta de lo que está ocurriendo. Y decimos, bueno, Pero doctor Londoño, uno cómo puede hacer una oposición inteligente, y hablo en el caso de Clara López cuando apoyó la campaña del presidente Juan Manuel Santos. ¿No es esa una contradicción absoluta? pues, No le veo ningún sentido. Qué pena, pero bueno, pero también el apoyo a Juan Manuel Santos fue una contradicción, porque en su campaña, en la primera vuelta, ¿qué no le dijo a Juan Manuel Santos y a su gobierno? ¿Qué no le dijo? Y después se volvió santista. Y ahora otra vez contradictora. Ah, pero todos de acuerdo en La Habana. La piñata, nos vamos para La Habana. A ver, ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar en La Habana? ¿Qué es lo que va a pasar en esa fiesta? Cuando a uno le invitan, le dicen a qué lo invitan. Ojalá esta vez eso ocurra. Sergio Gel, nuestro amigo William Calderón, mantiene su luto y nosotros nuestra compañía, nuestra fraternidad y solidaridad espiritual con él. Sergio, adelante. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos revisando cifras que llegan del DANE, más precisamente cifras de la manufactura colombiana, que vuelve y cae, a pesar de que los titulares de los principales diarios económicos del país dan cuenta de un crecimiento de la industria entre enero y abril, un crecimiento del 2,6%. La realidad es que para el mes de abril la industria cayó 2,2%, un descenso jalonado principalmente por la caída de 26 de los 44 subsectores que mide el DANE. El sector químico presenta un desplome bastante importante. El sector de petróleo y gases también cayó 11,1%, pero también otros sectores, la transformación de madera cayó 35%, y bueno, así podríamos seguir la lista. Hay algunos que sacan la cara, como el sector de los ingenios y los trapiches. No se explica uno cómo, doctor Londoño, cuando vemos cómo llega azúcar de Brasil a precios irrisorios, pues a nuestra costa llega más barata O el los azúcar. paneleros se quejan tanto, Bueno, o los y paneleros. con muy justas razones. Y el DANE dice que están creciendo. Si están creciendo es porque están muy bien. Uno no Pues produce imagínese. más estando mal. Pero lo cierto, doctor Londoño, es que hay una caída de 2,2% en la producción industrial para el mes de abril. Y esos son los datos que hay que mirar con cuidado y preguntarnos
qué es lo que viene, qué está esperando el país, qué va a pasar y qué va a hacer el presidente Santos reelecto para sacar a la industria adelante, porque en esos 4 años no se hizo nada, definitivamente no se hizo nada, y pues esa es la noticia del día. No vamos a dejar de lado también que la acción de Isagen, de Isagen subió ayer 3.120 pesos, esto por la especulación que genera precisamente la reelección del presidente Juan Manuel Santos y de la venta de esa compañía que necesitan vender, ahora más que nunca. Ahora sí, doctor Londoño, como nunca antes, tienen la necesidad de vender esa empresa, Claro. pues para pagar la mermelada de los billones. Obvio, no es para construir carreteras, es para tapar el hueco que les dejó Ñoño y Musa. Y si es para construir carreteras, es para pagar los anticipos que ya giraron por montones. Claro, los anticipos ya los giraron, entonces ahora tienen que seguir pagando las obras. Están desesperados. Las obras son todas las que Ñoño y Musa no van a construir. Sobre eso tengan la absoluta seguridad. Bueno, esa es la situación. Uno de los pilares de la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue la defensa de la industria, multiplicar la industria colombiana, hacernos competitivos, fundar fábricas, hacer grandes desarrollos en todos los rincones del país y muy especialmente en la costa atlántica. En la costa atlántica para lanzar desde allá una gran ofensiva sobre los mercados del mundo y especialmente sobre el atractivo mercado de los Estados Unidos. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, 6:25. En la mañana nos vamos para los asuntos internacionales y hoy es primordial hablar de Venezuela, un país que, según dicen los propios ciudadanos, está a punto de hacer erupción. Una señora dice textualmente: Venezuela es un volcán a punto de hacer erupción, y tomamos esta frase porque así nos parece a nosotros también. Hay tantos asuntos relacionados con Venezuela que nos parece pertinente iniciar hablando del señor Nicolás Maduro, quien por cierto hoy baja en sus niveles de popularidad, ubicándose en este momento en un 37% debido a 3 temas fundamentales: la inseguridad, el alto costo de vida de los venezolanos y el desabastecimiento. Maduro, contrario a lo que todos los venezolanos exigen, no se dedica a gobernar sino a payasear. Se dedica a hablar de los partidos en el Mundial, del tan trillado tema relacionado con el supuesto plan que algunos sectores de la oposición junto con Estados Unidos están tramando para asesinarlo, a darle por supuesto su apoyo al presidente Santos por la reelección, a decir que en Colombia han sido derrotados nuevamente quienes asumieron las campañas antichavistas y anunciar con bombos y platillos que la cadena de noticias Telesur comenzará sus transmisiones en inglés a partir del próximo 24 de julio. Deje las payasadas y asuma por fin la responsabilidad como presidente. Esto es lo que exigen a esta hora cientos de venezolanos al señor Nicolás Maduro, quien al parecer le tiene sin cuidado la crisis económica y política que atraviesa la República Bolivariana, que según un informe del Bank of America es cada vez más profunda e irreversible, con una producción en picada, los precios subiendo sin parar y los anaqueles de los supermercados semivacíos por la escasez, factores que hacen que Venezuela se convierta en un país inviable. Lo más sorprendente y lamentable del asunto, doctor Londoño, es que según los analistas que hicieron el informe del Bank of America, lo más preocupante es la resistencia de la administración de Maduro a realizar cambios efectivos en su política económica. A ver, Jessica, si somos capaces de averiguar, si es que existe la cifra, ¿cuántos bonos argentinos, por qué valor, tomó Venezuela? Chávez le tendió la mano a la señora Cristina Kirchner, o era todavía Néstor Kirchner, presidente de la Argentina, y le tomó miles de millones de dólares en bonos. Ahora Argentina dice que no paga. ¿Quién responde por esa plata? Nadie. En las dictaduras no responde nadie. Una de las características fundamentales de la dictadura es que nunca la dictadura responde por lo que hace. Y eso es lo que pasa en Venezuela, que hay una dictadura ignominiosa que dispuso del patrimonio de los venezolanos y los dejó en la quiebra. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. José María Figueres, expresidente de Costa Rica y jefe de la misión de veeduría electoral de la OEA, objetó que el expresidente Álvaro Uribe haya denunciado la falta de garantías y el fraude en las elecciones del domingo. De una veeduría donde se realizaron 3 viajes a Colombia durante el proceso electoral,
con un despliegue de numerosos observadores en distintos departamentos del país, tanto en primera como en segunda vuelta, concluye Figueres que hubo transparencia en el proceso electoral. Figueres sustentó la nitidez del proceso en sus conversaciones con la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la comisión que lleva adelante los asuntos electorales, encontrando completa y totalmente desproporcionada la acusación del expresidente Uribe, a quien invitó a formalizar las denuncias ante las autoridades competentes. Desconoce el señor Figueres los 29 casos reportados de compra de votos y las capturas que por estos delitos se produjeron, entre otras ciudades, en Barranquilla y Valledupar, pero desconoce igualmente que, como en los comicios electorales del 9 de marzo, la compra de votos fue el delito más evidenciado y hubo más de 12 capturas, sin que hasta el momento se conozcan las resultas de estos procesos judiciales. Omitió el señor Figueres que por primera vez el Procurador General de la Nación se vio obligado a desplazarse a la costa atlántica en los días previos a los comicios, ante frecuentes quejas de indebida participación de los funcionarios en política. Doctor Londoño, teniendo en cuenta la pobre labor de la OEA en la defensa de los mecanismos democráticos, no nos sorprenden estas declaraciones. ¿Y qué tiene usted para contarnos sobre los resultados de la registraduría en tiempo récord? Eso lo hablaremos en al oído, Alejandro. Por ahora decimos que el señor Figueres es un grosero y es un cobarde. Grosero porque él no tiene ningún derecho a agredir a un expresidente de la República de Colombia. No tiene derecho. Y si lo hace, acepta el debate con él. Y entonces que nos diga si es verdad o no es verdad que se utilizó el presupuesto nacional a manos llenas, los recursos, la máquina y la munición que prometió el presidente Santos. Es que este es un fraude anunciado. El presidente Santos en reunión con los conservadores lo dijo. Ahora en al oído le vamos a pedir a la producción que nos tenga la grabación para que la gente lo recuerde. Este es un fraude anticipado, este es un fraude cantado. La participación de los alcaldes en la política fue grotesca, grotesca. Los giros, ¿por qué no habla el señor Figueres de cómo subió el Producto Interno Bruto en el primer trimestre y movido por qué? Los giros a los contratistas. ¿A cuáles contratistas? A los de la mermelada. ¿Por qué no habla de ese tema? No, es grosero y es cobarde. Esas dos cosas es el señor Figueres.